El 29 de mayo de 1991, el Estrella Roja de Belgrado hizo historia. Tras una prórroga intensa y una tanda de penaltis de infarto, se coronó campeón de la Copa de Europa. Aquel equipo, con nombres míticos como Mihailovic, Savicevic, Prosinečki, Jugovic y Pančev, aún vive en la memoria de los aficionados más nostálgicos. Fue la cima del fútbol yugoslavo y un hito irrepetible para muchos. Pero lo que pocos recuerdan es que en esa misma edición del torneo hubo otro gigante del este que también rozó la gloria, el Spartak de Moscú, un equipo lleno de talento e ilusión y con algunos jugadores que años después brillarían en la Liga Española, y que más de uno fichó para sus equipos en el mítico PC Fútbol. Hoy vamos a recordar aquella increíble campaña europea del Spartak de Moscú en la temporada 90-91. Después de conquistar la primera división soviética en 1989, el Spartak llegaba a la Copa de Europa con un proyecto lleno de juventud y talento. El bloque estaba bien armado, pero la tarea no era fácil. La edición de ese año contaba con algunos de los equipos más potentes del continente. Ahí estaban el Olympique de Marsella, liderado por Papin, Waddell, Fournier, Cassoni y Cantona, el Real Madrid de la Quinta del Buitre con Hugo Sánchez, Butragueño, Mitchell, Hagi, Sanchís y Hierro, el Bayern de Múnich con jóvenes talentos como Brian Laudrup, Effenberg, Kohler, Reuter y Ton, el vigente campeón, el Milan de Saki con su tridente neerlandés, Gullit, Rijkaard y Van Basten, y por supuesto el Nápoles de Maradona, Alemão y Zola, con el Diego buscando su ansiada Copa de Europa. Y en medio de todos ellos, el Spartak. La aventura europea comenzó el 19 de septiembre de 1990 en Praga, frente al Sparta. En Moscú nadie imaginaba que esa temporada se convertiría en una de las más memorables de su historia. Un pequeño respiro futbolístico justo cuando la Unión Soviética se acercaba a su final. La eliminatoria comenzó de forma inmejorable, victoria por 0-2 en tierras checas, con goles de Shalimov y Ishmarov. En la vuelta, en Moscú, repitieron resultado 2-0, dominio total y una imagen muy sólida. Con un global de 4-0, el Spartak avanzaba con paso firme a los octavos de final. Y ahí les esperaba uno de los cocos del torneo, el Nápoles, un equipo plagado de estrellas y con el mejor jugador del mundo al frente. Pero el Spartak, lejos de intimidarse, vio en esa eliminatoria su gran escaparate. Ese equipo estaba lleno de nombres que los fans de la Liga Española recordarán con cariño. Popov, que más tarde jugaría en el Racing y en el Compostela, Radchenko, que pasó por el Depor, el Rayo, el Mérida y, como no, el Racing de Santander, el ucraniano Perepadenko, que dejó huella en Badajoz, y por supuesto dos leyendas absolutas, Valery Karpin, figura en la Real Sociedad, el Valencia y el Celta, y el gran Alexander Mostovoy, el zar de Vigo, ídolo eterno del Celta. La eliminatoria contra el Nápoles fue durísima. En San Paolo, empate sin goles. En el estadio Luzhniki, lo mismo, 0-0. Todo se decidiría desde el punto de penalti. Y ahí los rusos no fallaron. Pasaron a cuartos y se citaron con la historia. En la siguiente ronda esperaba el Real Madrid, un equipo que venía de ganar 5 ligas seguidas y que llevaba años obsesionado con volver a reinar en Europa. La Quinta del Buitre quería su copa. En Moscú, de nuevo, empate sin goles. Todo quedaba abierto para la vuelta en el Santiago Bernabéu. Y como muchos pensaban, parecía que el Madrid lo tenía todo a favor. Pero como he dicho en más de una ocasión aquí en el canal, los equipos del este siempre guardan un as bajo la manga. Y ese as se llamaba Dmitry Radchenko. El partido empezó bien para el Madrid. Gol de Butragueño en el minuto 9. El Bernabéu respiraba tranquilo. Pero en el 19 Radchenko empataba. Удар поворота, мяч попадает в штангу, удар, гол, 1-1. 1-1, молодцы наши, молодцы, аплодируем. 1-1. Y en el 37, de nuevo Radchenko silenciaba el estadio con el 1-2.
Галимов. Ранченко выходит, не надо забивать. Ну, красавец! 2-1. 2-1. Ай да Ранченко, как здорово наши разыграли, а? Поймали их на контратаque. El Real Madrid no se lo podía creer, y ya en la segunda parte, en el 63, Eshmarov puso el definitivo 1-3, una exhibición. El Spartak se plantaba en semifinales eliminando nada más y nada menos que al gigante de Chamartín. Moscú y una buena parte del pueblo ruso se volcaban con su equipo, justo en uno de los momentos más críticos de su historia reciente. Pero como tantas otras veces para los equipos del Este, el sueño se rompió en semifinales. El rival, el potente Olympique de Marsella. El Spartak lo intentó, luchó, pero no pudo más. Perdió 1-3 en Moscú y cayó 2-1 en la vuelta. Así terminaba una campaña histórica, que nunca ha vuelto a ser igualada por el club. Tras aquella aventura llegaron los traspasos. Mostovoy se fue al Benfica. Karpin desembarcó en Donostia en 1994, Popov y Radchenko llegaron al Racing en 1993 y Perepadenko hizo las maletas en 1992 rumbo a Badajoz. Una generación que dejó huella en Europa y en España. Y esta es solo una más de esas grandes historias que nos ha regalado el fútbol del Este, un fútbol lleno de talento, carácter y nostalgia. Muchas gracias por ver el vídeo, si te ha gustado ya sabes, suscríbete, deja tu like y comparte con tus camaradas futboleros. ¡Hasta la próxima!